el Día del Geólogo, a pesar que ustedes están estudiando, pero ya llegarán. O sea, la meta no está tan lejos. Entonces, hoy empezamos con cortes geológicos. Si bien venimos trabajando con esto, es necesario que ajustemos algunas cosas. Entonces, los cortes geológicos generalmente son interpretaciones de la geología de superficie. O sea que para hacer un corte geológico necesitamos un mapa geológico. Y esa es la base, ¿no? Y también que ese mapa geológico tenga topografía. Entonces, desde el punto de vista a un mapa geológico, y el corte geológico viene a ser como que todos los elementos y estructuras geológicas de la superficie se cortan en un plano geológico, en un vertical, ¿no? Que es la línea, es el, el plano del corte geológico. Entonces, en ese plano se produce la intersección de todas las estructuras geológicas y entonces quedan plasmadas en ese plano esas estructuras. Y los cuerpos de roca son tabulares. Bueno, nosotros nos toca hablar de rocas sedimentarias. Y entonces, cuando nosotros tenemos un mapa, tenemos la traza del corte, que es una línea a través del cual nosotros vamos a realizar el corte geológico, que en este caso se llama B. Y otra cosa, antes que continúe, el corte geológico en sí tiene mucho de interpretación y del conocimiento del geólogo. Y no quiere decir que lo que nosotros representemos ahí sea totalmente cierto, ¿no? Entonces, acá en el mapa geológico tenemos la línea de corte y en el siguiente tenemos un plano vertical que contiene a la línea de corte. En el plano geológico hay un cuerpo de roca que es vertical. Entonces, queremos hacer un corte geológico a través de este mapa y que, por lo tanto, se encuentra involucrado ese cuerpo vertical. Entonces, acá tenemos el plano vertical, ¿no? Y en ese plano vertical está contenida la línea de corte. O sea, en este caso, acá la topografía es plana, entonces la traza va a ser de una línea horizontal. Y en este que tenemos acá, acá tenemos la sección del corte, la superficie del corte, y ahí el cuerpo vertical, por ejemplo, que limitan, el cuerpo vertical está limitado por dos planos estructurales y, y esos cuando se intersectan o se produce la intersección con el plano vertical me genera una línea que en este caso, como este está vertical, queda una línea recta perpendicular a la línea de corte. Y acá es como se dibuja. Esto sería para que vean cómo es tridimensionalmente el corte. Y esto sí me interesa que presten mucha atención porque todos los cortes geológicos tienen una serie de elementos que, que lo caracterizan, ¿no? Después vamos a ver cómo se hace, que ustedes ya vienen trabajando, y bueno, y una serie de otros ítems más. Entonces, los elementos de un corte geológico son escala, leyenda y orientación, los más importantes, ¿no? Entonces, el corte geológico, todos los cortes geológicos deben tener una escala. Es preferible que esa escala sea gráfica y la escala tanto horizontal como vertical deben ser de la misma magnitud, ¿no? Deben ser iguales. Entonces, a esas secciones geológicas son, se dice que son a escala normal, creo que si no me equivoco. Y entonces, el corte, además, tiene que estar orientado con respecto a los puntos cardinales en ambos extremos. En este caso,
noreste, sudeste. Y, y además el corte geológico tiene que, todos los cortes geológicos tienen que tener una leyenda, entonces, en la cual las rocas están, o las unidades geológicas están ordenadas en forma cronológica. Las más antiguas se encuentran en la base y las modernas en el techo. Y, y en esas, a las unidades geológicas, generalmente si tienen una litología característica, se coloca la trama de esa litología y además se acompaña con un color. Y, y entonces, en estos cortes geológicos, acá no está, por ejemplo, en el libro que leí, acá también el corte tiene que ser acá se tiene que haber un título en el cual se especifique de qué, cuál ha sido el material de origen para hacer este corte, específicamente qué mapa se usó, ¿no? El nombre que caracteriza a la hoja y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto sería. Y el corte también tiene que tener eso, toponimia. Por ejemplo, si el cerro tiene un nombre, generalmente se coloca el nombre del cerro, ¿sí? Los elementos topográficos que a nosotros nos permitan este, situarlo en el espacio. Y a veces hay muchos mapas geológicos que tienen más de un corte. Entonces, en ese caso, a los cortes geológicos acá solamente se lo identificó con una letra, con el AB, por ejemplo, el corte geológico. Pero en ese caso de que haya muchos, se usa una sigla alfanumérica para identificar rápidamente y ubicarlo en el mapa geológico. Entonces, en cuanto a la realización, bueno, hay otra cosa. Acá, por ejemplo, hay dos secciones transversales, una con escala natural, ¿no? Que es la escala horizontal y vertical iguales, y otro con escala exagerada. Entonces, cuando se exagera el perfil, la forma se distorsiona, los ángulos de buzamiento, todo. Entonces, por eso es que los cortes geológicos no es aconsejable exagerar, ¿no? Y, y, bueno, esto no, porque no sé. Entonces, en el corte geológico, generalmente nosotros tenemos la traza del perfil, ¿no? Que está en el mapa geológico, y el corte geológico, entonces, se siguen los mismos pasos que cuando se hace un perfil topográfico. El corte geológico está limitado en la parte superior por el perfil topográfico. Ese perfil hay que hacerlo bien, con mucho detalle, con mucho cuidado, porque esa es la base. A veces, si ese perfil está mal hecho, las cosas nos quedan fuera de lugar, nos quedan en el aire, y tenemos una serie de problemas. Entonces, lo primero es hacer un buen perfil topográfico, todo a escala, acá ya están colocadas la escala vertical, por ejemplo, y la horizontal. O sea, siempre la longitud del corte tiene que estar a la escala del mapa, ¿no? Y la vertical, por consecuencia, lo mismo. Y después nosotros, a lo largo de la traza del corte, que se encuentra en el mapa, vamos marcando las intersecciones de los distintos cuerpos de roca. Solamente base, techo, y, y bueno, marcamos todos los elementos y las estructuras que se encuentran en él. De vuelta que nosotros tenemos marcadas todas esas estructuras a lo largo de la traza, a la traza generalmente se la sitúa abajo, y se hacen perpendiculares a la traza, llevando a las intersecciones que tiene la traza a la línea al perfil topográfico, ¿no? Y lo colocamos ahí. Entonces, y una vuelta que nosotros tenemos ya todas las intersecciones, generalmente el perfil geológico se da prioridad, ¿no? Primero, generalmente se tienen en cuenta las estructuras geológicas, como falla, discordancia, y, y bueno, dice también planos axiales, pero después yo voy a hacer
hacer una observación con respecto a eso. Entonces, y después que tenemos esas intersecciones, ahí en los lugares, en el perfil topográfico donde están proyectadas esas intersecciones, le colocamos el ángulo de cruzamiento, ¿no? de esa estructura geológica. Como yo hablé de fallas y discordancias, esas son superficies. Entonces en el perfil topográfico en el perfil geológico está representado por líneas que tienen el ángulo de cruzamiento correspondiente, ¿no? Puede ser cruzamiento aparente o puede ser cruzamiento verdadero. Y después que nosotros ya tenemos, como en este caso, acá se tratan de contactos, entonces marcamos con el ángulo de cruzamiento los contactos correspondientes y la superficie esa que quedan materializada en el perfil geológico se la llena con una trama geológica y un color. Y fíjese, bueno, entonces, si alguien no sabe cómo se vuelca el ángulo de cruzamiento, siempre en los cortes geológicos se traza donde se encuentra la intersección una línea horizontal y se marca el ángulo de cruzamiento hacia el lugar que corresponda, ¿no? Y en cuanto a la elección de corte, generalmente el corte lo tratamos de situar de tal manera que se ubique perpendicular al rumbo de las estructuras. En esos cortes nosotros vamos a ver la forma geométrica en, en todo su esplendor, en toda su magnitud, son formas verdaderas. En cambio, si el corte tiene otra orientación, nosotros tenemos secciones en las cuales no se puede observar o está la forma de la estructura está distorsionada. Por ejemplo, en el corte A', que es este corte que está acá, nosotros podemos ver toda la estructura con los ángulos de cruzamiento que tienen y entonces esta es la forma geológica correcta. Pero si tuviésemos un corte a lo largo de la línea B, de la línea BB', esa línea es paralela al rumbo. Y a lo largo del rumbo, cuando hacemos un corte vertical, todas las unidades geológicas que se encuentran en esa posición aparecen como si estuvieran horizontales. Y a lo largo de esa línea, uno calcula el cruzamiento aparente nos va a dar 0. Y lo que nosotros vamos a observar en ese corte es este. Y esa no es la realidad de la estructura geológica. Estamos viendo una estructura que no se corresponde con la verdadera. Y en cuanto a las tramas de los cortes geológicos y los colores y la simbología, por ejemplo, también, en los cortes geológicos, por ejemplo, se utilizan las mismas tramas y colores que del mapa geológico. Pero en el mapa geológico, la trama no acompaña, por ejemplo, el rumbo de la unidad geológica. Entonces, la trama solamente se coloca de manera homogénea, de tal manera que tiene todas las superficies que quedan delimitadas en el mapa geológico. En este caso está horizontal, cuando el rumbo de la estructura es norte-sur. Entonces, pero en cambio en los cortes geológicos, la trama se dispone de tal manera que acompaña la forma de la estructura geológica. Entonces, y a veces, como son rocas estratificadas, se colocan una serie de líneas paralelas a la forma, de tal manera que la expresión morfológica de lo que estamos viendo ahí se vea con mayor amplitud, ¿no? Entonces, y acá, por ejemplo, en este corte geológico, la trama se colocó de manera horizontal, no sigue la forma o la disposición de la estructura. Entonces, se colocó igual que el mapa. Entonces, esto es erróneo. En cambio, en esta parte, la trama va acompañando la figura geométrica que dibujan los contornos, ¿no? Los contactos o la estructura. Y además tiene una serie de capas que se han dispuesto ahí acompañando para resaltar la forma geométrica. Y a veces también cuando uno
representa un corte geológico, hay que ver también el origen y las características del material. Ya habíamos hablado que los materiales cuaternarios generalmente cubren la superficie y las cubren a las rocas, a las rocas consistentes, entonces, y esa cobertura es generalmente delgada. En este caso nosotros tenemos un río y, y en el cauce de ese río hay una serie de materiales, este, de materiales detríticos que se encuentran inconsistentes, sueltos, y que se disponen o se depositan horizontalmente, tienen superficies también que separan los cuerpos de roca, pero esas superficies se disponen, están horizontales y, y dispuestas discordantemente sobre las rocas aledañas, que son las rocas donde afloran las rocas duras, ¿no? Entonces, y cuando uno hace, por ejemplo, el cauce del río, solamente tiene un pequeño espesor y ese material se dispone discordantemente con respecto a este, a la roca más antigua. En este caso, las rocas más antiguas se encuentran horizontales, porque van siguiendo el diseño de la curva topográfica, ¿no? Entonces, y, y el corte, acá es un mapa geológico de la clase pasada, el corte se dispone de tal manera que en él queden representadas todas las formas de las estructuras que se encuentran en el mapa. Y ese corte generalmente se dispone lo más perpendicularmente posible a los datos de rumbo y a los datos de la estructura geológica como pliegues, fallas, todo, porque para que queden reflejadas en la sección vertical que habíamos dicho que es una interpretación. Entonces, eh, yo tengo que estudiarlo mucho, este mapa geológico que es la base, para hacer mi corte sección geológica, porque en la sección geológica tienen que quedar bosquejadas o dibujadas todas las estructuras que se encuentran en el mapa geológico y que tengan cierta relación. O sea que yo no puedo dibujar de pliegues redondeados si en mi sección tengo pliegues, por ejemplo, con charnelas angulares, con flancos planos, bueno, y así también con respecto a la falla, con respecto a las discordancias, ¿no? Entonces, y acá, por ejemplo, el corte ese queda ejemplificado de esta manera. Fíjense que en el corte geológico, después voy a volver acá, acá hay unos signos de interrogación. Cuando yo tengo el mapa geológico, generalmente en un mapa geológico siempre hay una columna estratigráfica. Y en esa columna estratigráfica están todos los cuerpos de roca representados por la litología que les corresponden y también por la edad de esos cuerpos. Pero también del mapa geológico, ahí en la columna, como se realizan, se confeccionan a escala vertical, entonces ahí se encuentran el espesor de las distintas unidades. Y entonces, cuando yo estudio la zona para realizar mi perfil geológico, yo en realidad estudio todo el mapa, no solamente en la adyacencia de la traza del perfil, porque cuando yo estudie todo el mapa voy a saber todas las estructuras que se encuentran, y sabiendo cómo se encuentran las estructuras en el mapa, puedo, si conozco los espesores, al mapa agregarle en la sección geológica, y entonces el perfil tiene más consistencia. Y entonces acá hay unas partes donde está la base de un cuerpo de roca, pero no está el techo. Pero este dato yo lo puedo sacar de la información geológica que se encuentra en el mapa o de otra bibliografía que exista. Tengo que leer todas las cosas geológicas de la zona donde estoy realizando el corte, en ambos extremos. Entonces, cuando uno no sabe los espesores, el corte no se completa hasta los extremos laterales. Entonces, y se coloca el signo de interrogación porque está diciendo que no se sabe el espesor, pero como le digo, lo puedo sacar, ya sea de datos de perforación, de minería, de distintas cosas. Entonces, bueno, y ahora con respecto, por ejemplo,
Y algo más. Fíjense que en el corte geológico, acá no se encuentra la simbología que se usa en los mapas geológicos. Por ejemplo, en los mapas geológicos se usa la simbología de Liede, que es una línea recta con líneas cortas y flechas hacia los costados para indicar si es un anticlinal, si es un sinclinal. El corte geológico en sí es una expresión y una interpretación de esa simbología. Entonces no tiene símbolos geológicos que se emplean en el mapa geológico, que ahí sí nos interesa porque nos ayuda a interpretar qué es lo que está representado ahí en ese mapa geológico. Pero el corte ya en sí es una interpretación de todas las cosas que están representadas en el mapa geológico. Entonces, este es un mapa que ustedes tienen ahí en el primer trabajo práctico. Entonces, acá si vemos, tenemos uno, o de acá de la columna, nosotros vemos que tenemos 6 cuerpos de roca, pero de los 6 cuerpos de roca que se encuentran acá, solamente de 4 conocemos base y techo, y los otros no conocemos la orientación. Entonces, cuando uno hace un corte geológico, lo primero que tiene que marcar son los contactos, ¿no? Que existen entre las estructuras geológicas que están representadas en el mapa. Eso es lo primero que hay que marcar. Entonces, voy a marcar los contactos, ¿no? Entonces, los contactos en este caso están marcados con puntos rojos, que están en este lugar. Pero a lo largo de esa traza, que es perpendicular prácticamente a lo largo del rumbo, que va a ser que ahí voy a tener usamiento verdadero, entonces algunos datos cortan la traza del perfil, como este caso, por ejemplo. Entonces, todos esos datos yo los voy a incorporar a mi perfil y en el perfil voy a dibujar con trazos. En este caso están los datos que tienen en la traza, que tienen un rumbo y tienen un buzamiento. Me interesa más el buzamiento. Entonces, coloco, ¿y cómo voy a llevar los datos? Como esto es un mapa que no tiene relieve, estoy llevando los datos siempre paralelo al rumbo. Y entonces, y lo voy incorporando a la línea de corte, ¿no? Entonces, en esos lugares donde está el punto, lo voy a colocar. Hay un método también que se llama método de Boux, entonces se tiran perpendiculares a los rumbos y de la misma manera donde se intersectan, se van haciendo las trazas de donde se tomó el dato para tratar de incorporarla al perfil. En este caso es una estructura inclinal que está usando uniformemente hacia el sudeste, pero el buzamiento no es uniforme. Entonces, el buzamiento va variando. En el extremo noroeste tiene 50 grados y hacia el extremo sudeste llega hasta 20 grados. Entonces, yo voy a colocar todos los valores. En este caso, tengo la traza del perfil. Y acá en rojo están marcados los contactos estructurales de base y techo de las unidades. Y en los puntos verdes, ahí tengo información de buzamiento a lo largo de esta traza. Entonces, ¿qué voy a hacer? En esos puntos voy a colocar el valor de buzamiento que le corresponde. Acá puse el número para que, una forma didáctica de explicarlo nada más, pero en el perfil no se coloca el dato de buzamiento. Entonces, una vuelta que tenga, están colocados todos los buzamientos que se encuentran en el mapa. Y en la vuelta que tengo colocado esto, ya ustedes pueden aplicar, por ejemplo, el método de Boux o el método de las bisectrices, ¿no? El método King. Y entonces, y solamente lo voy a aplicar a los contactos. O sea que voy a tirar la perpendicular a 50 y 43, voy a ver en dónde se cortan y solamente voy a reconstruir entre ambos radios, voy a reconstruir el contacto. El contacto, en este caso la base de la caliza, el techo de la caliza y así. Entonces, y eso me va a permitir a lo largo de la traza de mi perfil mantener un espesor constante de todas las unidades y los buzamientos también van variando. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
sí, 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 pero no le coloques el valor de usamiento. Entonces, a la izquierda, por ejemplo, tenés 50, o eso si querés al principio, pero no, en los perfiles que yo he mostrado no hay valores de usamiento. Entonces acaba de activar una perpendicular a 50 y una perpendicular a 43. Entonces va a ver a dónde se cola. Si no lo entienden, voy a... Sí, claro, sí, 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 pequeña. Si si querés hasta un centímetro, pero no más de eso. ¿Sí? La podés hacer un poquito más. Y entonces, eso la marco en el perfil solamente para que usar el método de Books o el método de Kink. Entonces, pero ese método lo voy a aplicar solamente a los puntos rojos. ¿No? No voy a reconstruir a lo largo de 50, a lo largo de la línea verde. Voy a reconstruir solamente a lo largo del punto rojo. Todos los puntos rojos. Entonces me van a quedar los cuerpos de roca separados. Después vuelvo si Profe, quieren. una Sí, pregunta. sí, Ahora a los trabajos lo vamos a tener que comenzar a llenar con las representaciones de las calizas, de la arenisca. claro, claro, claro. Claro. O sea que vamos, es progresivo. Entonces, pero siempre la trama se pone paralela a los contactos litológicos. Nunca cortando, nunca transversal o con ángulo. ¿Sí? ¿Está Sí, o no? profe. Mm, el mapa también es un perfil, pero en este caso es un perfil horizontal y ahí queda ejemplificado esa estructura. Entonces, y en todo volcando. En este otro mapa, por ejemplo, nosotros tenemos que buscar una sola capa, por ejemplo, esto de conglomerado, hacia dónde está usando. Y entonces buscamos las curvas estructurales, volcamos en el perfil y solamente reconstruimos el contacto. Hacemos para esta, por ejemplo. Entonces ahí tenemos distintas curvas de topográficas, entonces hacemos las curvas estructurales y después representamos esta capa en el perfil, ¿no? Que ahí tenemos el contacto. Una vuelta que representamos trazamos la inclinación y después tenemos las otras capas, entonces y las trazamos paralela a esta. Esa es una estructura también homoclinal. Esa estructura homoclinal, cuando ustedes vean las curvas estructurales, está usando hacia el oeste. Y en este caso las rocas están horizontales. Entonces la máxima altura es 500 metros y después las otras tienen 400 mapas, ¿no? Y en el mapa queda reflejado, es igual que el perfil. El perfil es un corte vertical a una estructura, en este caso un sinclinal, pero el mapa es un corte horizontal al sinclinal también. Entonces, en esos cortes se alcanza a ver cómo es la forma. O sea, acá este, esto es una cosa horizontal, ¿no? No van a creer que es una anticlinal, sino que en el mapa se queda reflejado. Para saber qué es un sinclinal, yo me estoy fijando en los datos de usamiento, ¿no? Y entonces de esa manera puedo hacer. En este caso, tenemos el mapa, un mapa, ¿no? Espérame un segundito. Acá no hay datos de rumbo y en este no hay datos de rumbo y usamiento en este, ¿no? Y entonces, como, como no hay datos de rumbo y usamiento, entonces tengo que calcularlo. Eh, y entonces vengo acá. ¿Qué pasó? ¿No lo cogí? Ahí está. Entonces, acá lo que tengo que hacer es, en este caso, ¿no? Eh, voy a hacer
curvas estructurales para saber hacia dónde usa. Entonces, acá tengo un dato en este lugar de 500, ¿ves? Entonces hago la curva estructural de 500. Ahí. Acá tengo curva estructural de 400, ¿no? En este lugar. Acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Primero voy a marcar todos los contactos, ¿no? Lo voy a marcar en, en verde a los contactos. Entonces, acá yo tengo un contacto, por ejemplo, ahí, en esta posición. Profe, disculpe. Creo que hay gente en la lista de espera para entrar. Ya los acepto. Acá tengo otro. Entonces, acá, ahí. Entonces acá tengo el otro. Acá tengo este. Entonces, estas curvas estructurales que voy a marcar acá, por ejemplo, esta es la curva estructural de 400, ¿no? Esta es la curva, ¿no? O el contorno de 400. Este es el contorno de 500. Este de acá. ¿No? Y acá tengo el contorno de 600, acá en esta posición. Entonces, el contorno de 600. Entonces, este cuerpo, de acuerdo a los contornos, acá hay un río, ¿no? Y este cuerpo, el usamiento de este cuerpo es hacia este lado. Ahí. Entonces, cuando haga mi perfil a estos puntitos donde se encuentran estos contactos, ¿no? Que lo voy a marcar en rojo más. Entonces, estos contactos los voy marcando. A ese y a este, ¿no? Y ese contacto es de este cuerpo, miren. Lo voy a marcar en azul. Es el contacto de esto, lo voy a marcar en línea de trazo. Es el contacto de eso. Ahí. Entonces, lo coloco en altura y cuando haga mi perfil, ¿no? Cuando haga mi perfil, supongamos acá voy a hacer mi perfil. Ahí lo voy a hacer pegadito ahí. Acá así. ¿No? Entonces, voy a bajar todo ahora en qué color. Voy a bajar todo en verde. Entonces, este es el contacto del cuerpo. Ahí lo bajo y lo coloco en esta posición. Y entonces,
a esto lo coloco en altura. Supongamos que esta línea, la altura más alta es 100. Esta línea, esta va a ser mi nivel de base de 600 metros, ¿no? Esa va a ser mi escala vertical. Y entonces, si esa es mi escala vertical, voy a colocar acá. Y acá eso, esto es muy grueso. Y acá esto lo voy a dividir. Supongamos, es que me olvidé, allá tengo en otro lugar mis reglas, y acá van a tener que aceptar que lo haga así. Supongamos que esto sea la de 500, esa línea, ¿no? Y acá estoy haciendo cálculo, ¿no? Ustedes me van a disculpar, pero no tengo mis elementos. Donde estaba antes no tengo internet. Entonces, ahora voy a bajar estas líneas, esta está en altura, a esta la voy a colocar en esta posición, ¿no? Se encuentra aproximadamente, prolongo esto acá y lo coloco en altura ahí. Y a esta bajo y la coloco en 400, ahí. Entonces, cuando tengo hecho eso, ¿no? Allá, y acá está el contacto está aproximadamente entre... es que hay, perdón, ¿saben lo que pasa? Que acá hay topografía, la dibujé a la topografía. Entonces, voy a hacer una trampita, ¿no? Voy a colocar esto acá, y voy a colocar el contacto donde estaría. Entonces, el contacto, cuando una todas las cosas, contactos se encuentran, miren, entre 500 y 400. ¿Lo ven ahí, no? Tiene, tiene, y es de eso así, así. Ese sería el contacto. Pero cuando lo coloque a esto en topografía, esto me tiene que quedar, esta línea, esta tiene 500, esta tiene 400. Si yo hubiera hecho topografía, ¿no? Ese contacto me tendría que haber quedado, miren, en esta posición. A ver dónde está. Este contacto estaría aproximadamente ahí, cuando le haga topografía. ¿Está o no? Ahí. Lo bajé simplemente. Profe, Sí. este caso lo hace con las líneas estructurales solo para sacar el buzamiento, ya que Claro. no Sí, sabemos, digamos. sí, eso. Ah, claro. Eso que estoy diciendo vos. Entonces, ahora, por ejemplo, puedo venir y marcar todos los contactos, ¿no? Por ejemplo, este contacto que está acá, ¿no? Ujú. Y el usamiento es esto. Claro, desde la horizontal hasta ahí. Pero tienen que hacer topografía, ¿no? Porque esto tiene topografía. Entonces, siempre que haya topografía hay que hacerla la topografía. Acá no hice topografía para que ustedes entiendan nada más. ¿Está o no? Y a este contacto, por ejemplo, vienen y supongamos que esté el contacto, ¿no? Esté el contacto ese verde acá. Y este otro contacto que está acá, que está en esta posición. Entonces, lo único que tengo que hacer después es ir y trazar paralelas a ese valor que saqué, ahí. Y esto otro acá. Y entonces ahí tengo ya mi perfil. Pero recuerden, ¿no? Tienen que hacer topografía acá, ¿no? O sea, esta parte más alta y va creciendo para este lado. Bueno, ¿y qué más quieren ahora?
Y es que tenés que, cuando hagas, primero tenés que hacer esto que voy a dibujar acá, tenés que marcar las intersecciones de tu perfil topográfico con la curva topográfica. La traza del perfil con la curva, la traza esta A con la curva topográfica. Entonces tenés que hacer el perfil topográfico. Esto, ahí tenés otro, ahí tenés otro, y entonces tenés que hacer el perfil y después que hagas el perfil, llevar las cosas a ese perfil. Bueno, ¿y alguna otra cosa que quieren que le explique? No es difícil este práctico. Pero desde ahora hay que acostumbrarse a hacer así, ¿no? Esta es una secuencia homoclinal. Y miren, les muestro, borro esto, saco. Recuerden, ¿no? Está mal hecho porque no hay perfil. Entonces, topográfico. Cuando haga el perfil topográfico, esto va a quedar bien. Entonces, dejamos de compartir y, y vamos de nuevo al Power. No sé si quieren alguno que le explique de algún otro. En este que me preguntaban hace rato, por ejemplo, ¿eh? En este lo copio y lo llevo allá al otro lugar. Y me preguntó la señorita, creo que es la que... perdón, copiar, poner. Entonces, y ahí tengo los valores. Bueno, espero que me salgan, ¿no? No tengo acá escuadra, nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar una perpendicular que pase por este puntito, ¿no? Ustedes ayúdenme porque se las ven de ahí, la ven mejor que yo. Ahí estaría perpendicular, ¿no? Profe, ahí podemos utilizar cualquiera de los dos, el de King o el de Bus. Y que te guste. Está bastante perpendicular. Pues supongamos que se corten ahí estas líneas. Gracias, Zoe. Bueno, Nada, que se corten. Entonces, lo único que voy a hacer yo es pasar con con esto, ¿no? Ahí. Entonces, voy a pasar por el punto voy a poner rojo, ¿no? Voy a pasar por acá. Y ahí tengo un tramo de ese perfil. Entonces ahora hago con por ejemplo, hago uno más, ¿no? Entonces acá tengo, voy a inventar que venga ahí, creo que está ahí más o menos, ¿no? Ahí está. uy, la línea se curvó entera. No, ¿sabe La qué? Que otra, esa. sí, es que por eso estaba con otro, si me di cuenta. Ese de principiante. Entonces, ahora tengo, entonces, a esta la voy a llevar desde acá, supongamos. Entonces ponemos rojo, la hacemos desde acá.
¿Por qué me... Bueno, esto me quedaría así un poquito. Entonces este que está acá, esperame un segundito. No sé qué me hizo ahí. Este que está acá, por ejemplo, paso por acá, ¿sí? Bueno, eso sería. ¿Y cómo sé que hay un pliegue? Porque si suponete acá, en este tramo del perfil, ¿no? Acá un poco más hacia el este, acá tengo un dato así. Acá voy a poner uno, después voy a poner uno con menos usamiento acá. Cuando tire la perpendicular a este dato, ¿no? Y una perpendicular a este, solo se va haciendo la forma. La saqué de un mapa, claro. En el mapa vos tenés que fijarte en todos los valores de usamiento. Esperame un segundito, ya te hago esto nomás y después te muestro para. Entonces esto viene así, esto viene. Voy a venir. Acá voy a venir de acá. No sé por qué no me lo. No sé por qué me hace esto. Profe, presione bien la línea recta porque parecía curvada. Bueno, es que puede pasar, ¿no? Claro. Que tendría que venir así. No sé bien hasta dónde. Voy a hacerlo desde acá. Así. Y acá. Ahí. Ahí va. ¿Entendés, la señorita esa que me pregunta? Entonces, ¿y ahora qué me decía del mapa? Un segundito, entonces voy, traigo un mapa y ahí después para que solo tome clase porque tiene que hacer unas cosas. Y ustedes son muy inteligentes en todo, pero no entiendan más que yo. No, digo, jugando. Bueno, ahí tratamos de compartir y vamos acá. Entonces, acá del Power, en este, por ejemplo, ¿no? En este que está acá, no copio, lo voy a llevar ahí.
Voy a poner ahí el mapa. Entonces, acá en el mapa, ¿por qué es que hay un sinclinal? Por esto, mira. Si yo pudiera tomar muchos datos de rumbo y usamiento, por ejemplo, pero es que el otro no era sinclinal, pues. Este es el único que hay. ¿Cuándo entendés este o el otro? Porque, porque por estos datos que están acá, estos datos que tenés acá, suponete, ¿no? Este dato, este que tenés acá, Te vas dando cuenta por los usamientos ahí y por ves, cómo van cambiando. ¿qué es eso? Porque cuando tenés para un solo lado, podés estar en un flanco de una estructura. Entonces, si todos los datos están buscando, suponete así, tenés todos los datos usando de esta manera. Podés estar en un, pero no, voy a hacer acá un perfil. Bueno, pero no voy a hacer esto porque si no siempre parece que no hubiera relieve acá. Entonces, debe ser un perfil acá, así, así. Entonces, si todos los datos están usando por el mismo lugar, estás en un flanco, a lo mejor de un... Si para acá a tu derecho hubiera un sinclinal, en algún momento los datos van a tener que empezar a inclinar así. ¿Entiendes o no? Es Pero que esto es el usar el usamiento. método, perdón, ¿sí? Tenés que usar el método de Books o el kink. Entonces el método te va a ir dando solo cuando tenés que girar así para hacer un sinclinal o un anticlinal, el método te lo va marcando. Cuando vos hagas las perpendiculares, el método te va dibujando. Si el método no dibuja una curvatura es porque no hay. O sea que en este lugar, por ejemplo, no hay curvatura, mirá, hasta acá no hay curvatura. Hasta este punto, porque los datos están usando... Los datos están usando para el sudoeste. Ahí, este y este están usando para el sudoeste. Pero apenas acá está la transaxial. En esta parte que te voy a dibujar la transaxial del pliegue. La transaxial del pliegue divide los flancos. Voy a pasar por los lugares así de más curvatura. Por acá, por acá, por acá, así. Ahí. Esa sería la transaxial. Entonces, si en el mapa, acá, por ejemplo, de acuerdo a... Me estoy fijando en, en los datos de usamiento. Entonces, esta parte derecha usa para este lado.
Esta parte izquierda usa para acá. Bueno. No sé si qué me pasa con el mouse. Bueno, ¿sabes que no puedo hacer esta cosa tontería? Profe, le quedan como 5 minutos a la reunión. Yo Bueno, voy a sacar el screen directamente de los chicos, de los participantes. bueno, Así, usted, si quieres explicar lo que queda, y no sé si quiere que volvamos a entrar a una reunión más. que no. Ah, bueno, entonces o sea, usted sigue explicando hasta que se acabe, yo le voy a, yo directamente le saco screen de pantalla a los chicos que están, después les pongo la asistencia. Bueno, entonces, ¿y ahí lo ves al sinclinar o no? Con más o menos estos datos. Y entonces, cuando hagas el método de Books o King, acá te va a salir unos informes de vuelta. Solo. Y tenés que aplicar el método. Acá no hace falta, porque acá tenés los datos. Por ejemplo, si vos querés trabajar con vos podés agarrar y ver el dato, por ejemplo. Este que está acá, por ejemplo, como acá no hay relieve, uno lo puede traer al dato y ponerlo en esta posición. A este que está acá lo llevas hasta acá. Y a este que está acá lo traes hasta esta posición. Entonces, en este lugar pones, que no alcanzo a ver bien, 81 grados, dice. No alcanzo a ver bien cuánto. Sí, profe, 81. Entonces, 81 o 31, no, 81. O 31, 31 31. acá. Sí, 31. Bueno, entonces en este lugar vos agarrás y pones 31 grados para acá. Así. No sé por qué me... Y acá pones 27 para este lado. No sé qué me pasa aquí. Bueno, suponete que este sea 27, que no sé qué me está pasando acá. Ahí. Y acá tiene 25 en esta posición. Y entonces ahí podés ver que te hace el sinclinal. Acá, si vos harías, por ejemplo, de este contacto, ¿no? Este que está acá, ¿no? Lo voy a unir acá. Ahí. Para vos un segundito. Y, bueno, si se termina la clase, que tengan un buen día. Y ves acá, esto te va a hacer así. Este que está acá te va a hacer también lo mismo. No, perdón, ¿sabe qué? Me equivoqué acá. Tengo que ir desde acá hasta acá. Hasta ahí. Ahí. Sí, no, traten de no cortar los contactos, ¿no? Entonces este te va a quedar acá. Este que está acá te va a quedar así. Bueno, entonces nos estamos despidiendo, chicos. Hasta el viernes que viene. Listo, profe, gracias. Nos vemos, profe. Pero este te va a quedar así, ¿eh?